de trabajadoras y otros sectores que se fueron sumando en Misiones, muchos sectores que tienen que ver también con la coordinadora 8M, así que estamos en la previa de esa discusión y para charlar un poquito, para seguir profundizando, lo vamos a hacer en la columna de Cecilia Rodríguez, con Cecilia, al estilo de Cecilia también, para mirar esta discusión. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, muy buenas tardes a vos y a toda la audiencia. En principio, ¿cómo está el clima ahí en el centro de Posadas? Bueno, está como extraño porque lloviznó muy poquitito, hará un poco más de una hora y ahora el tiempo está gris pero no está lloviendo y... O sea que vamos a la plaza, vamos a la plaza. Y supongo que sí, lo que pasa es que, bueno, vamos a tener que definirlo porque estando ahí también si empieza a llover es como que no hay por dónde salir, ¿no? O sea, en este rato tenemos que terminar de definir eso. Y queda casi nada para definir. Pero bueno, entre tanto, mientras decidimos y definimos un poco eso, Ceci, ¿cómo aparece esta discusión? ¿Cómo venís siguiendo vos esta discusión por la reforma judicial feminista? Bueno, eso para mí de alguna manera un poco es una consigna, ¿no? O sea, sobre todo desde sectores vinculados al Frente de Todos se vino planteando eso como una necesidad y como una posibilidad también, porque además hablando de un espacio que tiene representación política suficiente, habría, digamos, posibilidades de implementar algún tipo de reforma. Pero de verdad creo que si empezamos a mirar qué quiere decir, tenemos que precisarlo y hay expectativas y visiones distintas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estaría bueno, creo que este espacio justamente tiene que servir para eso, para poner sobre la mesa de qué hablamos cuando hablamos de una reforma judicial feminista, porque eso, por un lado, creo que tiene que ver con la constatación de que el Poder Judicial, si hablamos así como una cosa genérica, no tiene perspectiva de género y es una de las cosas que se reclaman, sobre todo cuando las que son prisionizadas, judicializadas, criminalizadas son las mujeres. Uh-huh. Pero bueno, hay muchas otras cosas ahí. Mucho de lo que se exige hoy en día no tiene exactamente que ver con el sistema judicial, sino con las leyes también. Uh-huh. En los últimos años se han ido introduciendo muchas reformas y bueno, muchas novedades en la legislación, como el reconocimiento de género con la ley de género, también bueno, la instauración de la figura del feminicidio. Bueno, hay como toda una serie de cosas que vienen de la mano de lo legal que también impactan en lo judicial, pero que en realidad son del ámbito de lo legislativo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también creo que esta discusión y este planteo está atravesado por una caracterización de que el Poder Judicial es un poder en sí mismo, que prácticamente se ha autonomizado como un poder propio que además no tiene de parte de otras instituciones del Estado demasiado control y que bueno, que tenemos un problema con el Poder Judicial. Entonces creo que también de acuerdo a cómo se caracteriza cuál es el problema, viene el intento de solución y una parte de eso es la cuestión de esa falta de perspectiva de género, pero yo creo que hay más para mirar ahí. Uh-huh, uh-huh. Y además decíamos también, no solamente para mirar al Poder Judicial, sino que una reforma debería discutirse de manera más integral e involucrando también otras instituciones, digamos, ¿no? Otros actores ahí. Claro, yo creo que hay... yo la verdad, a mí me cuesta pensar una reforma del sistema judicial o el Poder Judicial como una cosa aislada, ¿no? Me parece que es prácticamente imposible. O sea, pensemos que el Poder Judicial no es cualquier institución del Estado, es dentro de la concepción republicana del reparto de poderes, es uno de los 3 poderes del Estado. Más allá de que después uno en la práctica ve que eso no funciona como cosas separadas, sino que desde por relaciones políticas hasta por afinidades ideológicas, hay un accionar conjunto de los 3 poderes del Estado. O sea, no se puede decir hasta acá lo judicial y desde acá, bueno, no es así. Y además esa idea de que los jueces no están atravesados por lo político, no están atravesados por las decisiones de los otros poderes, eso no es así, digamos, ¿no?
Entonces, no estamos hablando de reformar cualquier institución. Incluso hasta yo te diría, es más fácil reformar a la policía como una institución sujeta al poder político que reformar el poder judicial, que es un poder además supuestamente autónomo, ¿no? Que se regula a sí mismo, que define de cuánto ganan sus funcionarios, que recauda, y que además no tiene ninguna instancia de control externo. Que creo que es uno de los problemas más graves que nosotros tenemos acá y que se ha demostrado, que inclusive puede convertirse en una especie de camarilla y actuar en función de los intereses de los actores que están ahí, ¿no? Además, es un poder que en la provincia sigue siendo como infranqueable, ¿no? No escucha, no. La presencia hace un par de semanas de la directora de acceso a la justicia a nivel nacional, intentando entrevistarse con alguien del Superior Tribunal de Justicia y peleándose con la seguridad del Palacio, daba cuenta de esa situación, digamos, ¿no? Claro, mire, eso me parece un caso como extremo de hasta dónde es un poder que hace bastante lo que quiere, porque se supone que es una funcionaria que trabaja en un área que debería coordinar, más allá de que el Poder Judicial misionero responde a la provincia y no a la nación. Se supone que hay un nivel de articulación. A ver, no vivimos en planeta ni en países distintos, ¿no? O sea, se supone que hay un entramado institucional y hay relaciones. No le dejaron entrar. Cerraron las puertas del Palacio de Justicia cuando ese es un lugar que en ese horario tiene que estar abierto porque hay tránsito de gente que trabaja ahí, hay abogados que van y hacen presentaciones, hay gente que necesita entrar o sea, es un lugar que no puede estar cerrado, le cerraron la puerta, ¿no? O sea, es como muy simbólico. Creo que también, por ejemplo, lo que sucedió con el caso de la condena a Cristina Vázquez, a Cecilia Rojas, la reversión de parte de esa condena por la Corte Suprema de Justicia y el absoluto silencio del Poder Judicial misionero son muy significativos. Porque ¿qué fue lo que le dijeron? Que condenan a gente sin pruebas. Y no solamente eso, sino que además cuando le dijeron reescriban esta sentencia, reescribieron una sentencia exactamente igual. O sea, el nivel de impunidad con el que se manejan estos funcionarios creo que es uno de los temas. Y así todo, creo que más allá de ciertos temas de actualidad política que llevan a la preocupación, digamos, por cómo se comporta este aparato judicial, que además, digamos, no es uno, son varios, porque son uno en cada provincia, más el federal. Después, la verdad es que es un sistema que tiene absoluta centralidad, ¿no? Y que tiene un papel cada vez más importante en la vida de la gente. ¿No? Como que ha ido ensanchando su base de acción. Junto con la criminalización masiva, sobre todo de la pobreza, es un poder que está cada vez más presente en la vida de la gente y no para bien. Entonces creo que estas cosas también hay que discutirlas, porque ese ensanchamiento de su base de acción no vino de la mano del Poder Judicial, vino de la mano de una política integral en la cual están involucrados los medios de comunicación, están involucrados los funcionarios políticos, y están involucrados también muchos actores, inclusive que ni siquiera son de nuestro país. Está la cuestión de cómo se le deja a ciertos sectores hacer doctrina, impartir doctrina e ir imponiendo esa doctrina como parte de las políticas de Estado. Y ahí hablamos, por ejemplo, de las teorías como la de la tolerancia cero, la mano dura, que son las que permitieron que este Poder Judicial hoy en día tenga el poder que tiene. Ahora, Cecilia, también es cierto que esto que vos decís, la cada vez mayor presencia del Poder Judicial en nuestras vidas tiene que ver ahí también con un imaginario y una demanda que se fue alimentando, porque a pesar de la brutalidad de las intervenciones, de la inoperancia en algunos casos, de la revictimización o de la victimización en algunos casos que genera acceder al Poder Judicial, hay mucha gente que sigue poniendo entre sus demandas poder hacer eso, poder acceder a la justicia, entre comillas, digamos, ¿no? Al llevar sus conflictos a ese Poder Judicial. Sí, eso es una cosa muy notable y creo que es un cambio hasta cultural que se fue gestando a lo largo de bastante tiempo, por lo menos 20 años, y que es una cuestión fundamental en ese cambio legal que fueron las leyes Bloomberg, ¿no? Eso de que aparezca una demanda ciudadana de justicia, de fin de la impunidad, refiriéndose a delitos entre particulares, ¿no? Creo que eso de alguna manera es la teoría de la tolerancia cero, un empoderamiento casi absoluto del Poder Judicial y de los sistemas policiales,
Y además también que no es una casualidad para mí, todo eso es parte de la reforma neoliberal del Estado, donde cuando hay un Estado que se retira de sus funciones sociales y se retira de la garantía de derechos y se retira también del control de las áreas estratégicas y van quedando esos vacíos, esa orfandad que queda a nivel social solamente va a venir a ser atendida a través de la extensión sobre todo de la justicia penal. Uh-huh. Y es como que nos han ido quitando todas esas otras instancias de organización, de contención del Estado, y también es porque entran en crisis las formas de organización más comunitaria, más propias de lo no estatal, ¿no? Y entonces es como que eso pasa a ser una demanda hacia el Estado, ¿no? La mediación de los conflictos, la regulación de la vida de parte de ciertas instituciones del Estado que son en general las policías y el Poder Judicial. Entonces se le da un poder tremendo y una capacidad de decidir incluso en las relaciones más próximas. Uh-huh. Y eso es muy impresionante cómo han cambiado los códigos hasta en los barrios, ¿no? De que antes había una pelea en el barrio, bueno, quedaba entre la gente que vivía ahí y nadie no estaba bien mandar la mano a la policía, porque papá quería ser botón. Y hoy en día se asume como que eso es así, digamos, como que tiene que venir alguien de afuera a resolver nuestro problema. Como que no hay otra opción. Eso es muy notable y lo charlábamos varias veces, yo lo pongo como ejemplo también, después de las distintas charlas y los talleres que pudimos compartir sobre violencia institucional en algunos barrios. Y me parece que eso ahí también aparece, ¿no? La percepción que tiene la gente en relación a la policía, que cuando uno empieza a recuperar las experiencias que han tenido en relación a la policía, ahí se dimensiona, pero a pesar de eso es como que no se presentan otras opciones. Si hay un conflicto hay que llamar a la policía. Sí, convengamos dos cosas. Por un lado, porque el papel de la autoridad está, digamos, ahí, ¿no? También porque se han desgastado ciertos vínculos más autónomos o comunitarios, y porque el Estado tampoco ofrece otra cosa. Uh-huh. Por ejemplo, en algunos de esos talleres mucha gente nos refirió tener familiares o vecinos con problemas muy graves de salud mental, que por la nueva ley de salud mental no pueden estar internados indefinidamente, uh-huh, y que han sido devueltos a sus familias en la precariedad de sus condiciones, y que entonces cuando esas personas entran en crisis, que la gente lógicamente no sabe qué hacer, porque una persona sin formación, sin recursos, no tiene por qué saber contener a una persona que tiene problemas de salud mental. Entonces, si vos llamas y pedís ayuda, ¿qué ayuda te llega? No viene una ambulancia con enfermeros para llevárselo al hospital psiquiátrico. Lo que te dicen es que llames a la policía. Uh-huh, porque no hay otra respuesta. Es como que en la medida en que el Estado ha retirado esas otras formas de asistencia, lo que queda es lo policial. Y claro, convengamos que la policía no está tampoco para eso, ¿no? Totalmente. Ceci, y cuando uno mira también desde este trabajo o este seguimiento que venimos haciendo sobre la violencia institucional, como dicen, o la represión policial, ahí también hay mucho para mirar, ¿no? En relación a cómo se comporta el Poder Judicial en la gran mayoría de los casos, convalidando todo ese proceso o mirando para otro lado, que es otra forma de convalidarlo. Sí, por supuesto, porque además hay una cosa que hay que recordar siempre, es que la policía, pues particularmente o cualquiera de las fuerzas, son auxiliares de la justicia, o sea que lógicamente hasta por una cuestión de proximidad y de afinidad, la justicia va a tender a preservar esos vínculos por un lado. Y además porque es una política de Estado, ¿no? El gatillo fácil es una política de Estado, una de las formas de represión del Estado. Entonces, yo recuerdo que en el primer tiempo, cuando se empezó a hablar de esto, era una lucha conseguir llegar a juicio a, por ejemplo, policías o gente de otras fuerzas que hubieran matado a alguien. Uh-huh. Pero había como ciertas posibilidades de lograr condenas, si se quiere. Entonces, en un tiempo, el movimiento de familiares de víctimas y los organismos antirrepresivos iban por esa vía. Algunos siguieron en esa situación, en esa tarea, y otros no. Otros ya se fueron por otros caminos. Pero en muy poco tiempo, por ejemplo, Correpi empezó a caracterizar que así como había gatillo fácil, había una política de sobreseguimiento fácil, y en los casos en los que no pudieran, de absolución fácil. Uh-huh.
Y además fue cada vez más notable que a los policías asesinos no se los trata como se trataría a cualquier otro particular que mata a alguien. Las penas siempre fueron más bajas, siendo que, por el contrario, hay una responsabilidad mayor, ¿no? Pero sí, hay una convalidación muy grande de parte del Poder Judicial de la violencia del Estado, porque al cabo es una institución del Estado. Totalmente. Cecilia, bueno, una de las cuestiones ahí entonces para mirar y decimos siempre para estar como atentas cuando aparecen estas discusiones y aparece en agenda la necesidad de esta reforma es, bueno, cómo le ponemos límites también a algunas pulsiones, dirían, altamente punitivas o altamente que van hacia reforzar aún más la crueldad o el poder que tiene, ya sea el aparato represivo, el poder judicial. ¿Cómo lo ves ahí vos? A ver, cuestiones contradictorias. Por un lado, creo que si se habla de la reforma es porque se ha visto el poder de daño que tiene el Poder Judicial. ¿No? En ese sentido se debería poner un límite, ¿no? Como que yo pienso, bueno, entonces si tiene ese poder de daño, debería haber mecanismos institucionales que pongan límites a lo que hacen. Sin embargo, en nuestro tipo de ordenamiento republicano, eso hasta ahora creo que no hay experiencias que claramente muestran ese límite, ¿no? Salvo el constitucionalismo. Pero por otro lado también creo que el hecho ya de que estemos hablando de una reforma judicial como la necesidad nos habla hasta dónde asumimos de que el Poder Judicial es una solución a algo. Y yo la verdad creo que hay que acordarse de una cosa. El Poder Judicial no está para prevenir. Cuando el Poder Judicial interviene, inclusive cuando te manda instancia de mediación, es porque ya hay una situación en la que ya hubo violencia o ya hubo alguna violación a algún derecho. Entonces tenemos que acordarnos de eso, de que en todo caso, si hay mecanismos del Estado que son para prevenir, no están en el Poder Judicial. Totalmente. Y que además hay otra cosa, creo que también tenemos que discutir nuestra relación con el Estado, sobre todo las que estamos en organizaciones. Deberíamos poder recurrir a otras instancias más comunitarias o más nuestras. Si no, o sea, toda la vida estamos esperando algo de un Estado que en realidad siempre le criticamos, siempre le exigimos, pero después queremos que nos traiga la solución. Sí. Es como que tenemos una fantasía de un papá Estado que nos resuelve cosas. Y está bueno esto marcar. El Estado que tenemos es un Estado patriarcal, racista, clasista, capitalista, o sea, de ahí van a venir las respuestas, no de otro lugar. Claro, y en el caso del Poder Judicial también hay que decir eso, ¿no? De que no, así como hay gente que cree que es simplemente una cuestión de ir y apretarle al Poder Judicial y conseguir lo que uno quiere. No, las soluciones que el Poder Judicial te da, entre comillas, van a ser en sus términos, y los conocemos a esos términos. En general condenan, y ahí también caemos nosotras, no es para otros. Y después está la otra discusión que me parece que también, y eso podemos como trasladarlo a la Asamblea hoy, si se dan las condiciones para eso, también tiene que ver con esto que vos decías, la relación con el Estado y una larga lucha que venimos dando las mujeres, sobre todo, que es la de las autonomías, nuestras autonomías, la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, de poder circular, de poder, y en este contexto donde aparece cada vez más planteado las demandas al Estado, es como que también vamos resignando nuestras autonomías ahí. Sí, además yo creo que sin duda hay una resignación muy grande de autonomías, pero también creo que tenemos que ser conscientes de cuál es el Estado posible en esta etapa del capitalismo. Y en esta Argentina, donde con el gobierno que tenemos, que venía supuestamente a aliviar la situación de las mayorías populares, el gobierno termina pactando con el FMI, lo que quiere decir un cogobierno por durante vamos a saber cuántas décadas, con un futuro condicionado por más de 100 años, por esa deuda que se asumió como legítima cuando no lo es. Entonces, ¿qué Estado se va a construir a partir de ahí? Creo que hay que ser realista con eso, ¿no? Tenemos que pensar en términos abstractos. El Estado es esto que tenemos hoy acá, no es el Estado ideal, no es el que nosotros queremos ni nada. Y cuando nosotros le damos mucho más legitimidad y le entregamos nuestras demandas, también le estamos permitiendo que nos controlen y que se ajusten esos mecanismos sobre que ya tenemos sobre Estado supercontrolador
con una incidencia muy grande en nuestras vidas, eso es como que no. Cecilia, dejamos esto y nos encontramos en la asamblea dentro de un ratito. Ya está casi por arrancar, así que te dejamos ir. Bueno, muchas gracias, Alicia. Un abrazo. Gracias a vos, hasta luego. Cecilia Rodríguez, ahí preguntándonos algunas cosas en relación a esta agenda, que es una agenda que está en disputa cuando hablamos de la reforma judicial o cuando hablamos de pensar un sistema de justicia más igualitaria, más justa, menos cruel, menos cruento, menos violento, que realmente sirva para lo que se supone que tiene que servir un poder judicial, que es para resolver conflictos, y una cantidad de preguntas que aparecen ahí, ¿no? Desde preguntarnos qué conflictos deberíamos ir a entregarle al Poder Judicial, a este Poder Judicial, porque no tenemos otro Poder Judicial, a estos operadores y estas operadoras de justicia, qué cuestiones deberíamos ir pensando, otras formas de resolver conflictos, de qué cuestiones deberíamos estar construyendo también, qué redes, qué instancias para que esos conflictos se puedan resolver sin la policialización, sin la judicialización, y que podamos también contribuir a pensar otras demandas, a otros sectores, no tanto a este que ya conocemos como es. Pero bueno, parte de lo que seguramente se va a discutir dentro de un ratito en esta asamblea que ya está por arrancar. Si no llueve, que no está lloviendo, va a ser en la Plaza 9 de Julio, y si no, se traslada a ATE. 17:30 minutos. En el aire. Nosotros.